Buenas tardes, hermanos, hermanas. Es un gusto poder reflexionar otra vez en la palabra de nuestro Señor. Recordemos, hermanos, que la naturaleza del ser de Dios es el amor. Dios es amor y toda acción de Dios siempre tiene como origen el amor y como causa final el amor, entendiendo que la gloria de Dios es una expresión del amor de Dios. Y en el Evangelio de Marcos, evangelio que estamos estudiando y sobre el cual estamos meditando, nos presenta a un Jesús amoroso, tierno y muy cercano a los seres humanos. Si existe un énfasis en Marcos sobre Jesús de Nazaret, este énfasis tiene que ver con su humanidad, su ternura, su misericordia y cómo Jesús de Nazaret realmente se interesa por los seres humanos. Pero existe un interés muy en especial sobre aquellos que son sus discípulos. Marcos, capítulo 1, verso 29 al 31, por favor. Dice de la siguiente manera: al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía. Hoy vamos a reflexionar sobre el interés de Jesús por sus discípulos. El interés de Jesús por sus discípulos. En el pasaje que reflexionamos hace 8 días, notamos que se nos muestra a un Jesús con autoridad. Recordemos que la gente de la época decía: este hombre nos enseña con autoridad y no como los escribas, no como los maestros de la ley. Y efectivamente, Cristo es un personaje, es el Dios Todopoderoso que se hizo carne y que ejerce una autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Pero la autoridad de Cristo se pone de manifiesto sobre todo en su labor como maestro. Capítulo 1, verso 21 en adelante, nos dice que entró en Capernaum en los días de reposo y entrando en la sinagoga enseñaba. Marcos 1:22, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad de Cristo radicaba en su enseñanza. Cristo ejerciendo una labor como maestro, como rabino, como profeta de Dios. En consecuencia debemos entender, hermanos, que Cristo, Jesús de Nazaret, para nosotros no es un profesor, no es un académico. Para nosotros Jesús es nuestro maestro. Y en consecuencia nosotros, como personas que hemos creído en Jesús, no somos alumnos de Cristo, somos discípulos de Jesús de Nazaret. Y es que hay que decirlo, hay una gran diferencia entre un profesor y un maestro. Hay una gran diferencia entre un alumno y un discípulo. Y la diferencia radica en una palabra: interés, interacción, preocupación, entrega. Nosotros hemos titulado este sermón El interés de Jesús por sus discípulos. Si usted es discípulo de Jesús de Nazaret, Él como su maestro, no solamente quiere que usted aprenda
a un nivel intelectual sus enseñanzas. Realmente Él está interesado en aquellas cosas más insignificantes de su vida, si es que usted es un discípulo de Cristo. Y hablando de su autoridad, de su labor como maestro, hoy vamos a destacar 3 aspectos del pasaje, Marcos 1, 29 al 31, sobre el interés de Jesús de Nazaret por sus discípulos. Notemos lo que dice el versículo 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón, también casa de Andrés, y los acompañaba Jacobo y Juan, que eran hermanos, discípulos de Jesucristo. Pero lo que yo quiero destacar aquí es el aspecto del verso 29 que nos dice que Jesucristo entró a la casa de Simón, a la casa de Andrés, juntamente con Jacobo y Juan. Este es un maestro raro, si queremos llamarlo así, o diferente, porque después de su exposición, después de dar cátedra de su doctrina en la sinagoga, aún persiste en trabajar en la vida de sus discípulos. Está interesado de tal forma que se inmiscuye en la vida personal de ellos, entrando a la casa de Simón. En los pasajes paralelos como Mateo o Lucas, el texto dice que Jesús entró a la casa de Simón. Y no es la primera vez que nosotros notamos eso. Lo vamos a encontrar en muchas historias del Nuevo Testamento, como cuando vio a Zaqueo, ¿lo recuerdan? Y le dijo: Zaqueo, hoy es necesario que pose yo, ¿en dónde? En tu casa. En primer lugar, hablando del interés de Jesús por sus discípulos, tenemos que destacar algo: el interés de Jesús por establecer una relación personal con sus discípulos. Hoy estamos congregados de manera colectiva, como iglesia, como miembros del nuevo pacto. Pero Dios no está interesado solamente en que tengamos una relación congregacional con Él. Tal vez usted viene porque vienen sus papás. Tal vez usted viene porque viene su esposo, su esposa, un familiar, o porque ya se acostumbró de antaño a asistir a una congregación. Pero si usted se considera discípulo de Cristo, debe saber hoy que Cristo está muy interesado en establecer una relación personal, íntima, viva con usted. Dios no quiere solamente sus ofrendas. Dios no quiere solamente su asistencia. Dios quiere su corazón. Dios quiere entablar una relación personal y está muy interesado en usted. No importando quién sea usted, usted es valioso e importante, así como es usted, pecador y miserable como yo. Pero Cristo tiene un interés sobre usted, quiere establecer una relación personal. En Apocalipsis 3:20, sin perder Marcos, ustedes conocen un pasaje que se ha usado de diferentes formas, pero que en su contexto tiene que ver precisamente con esto, con el interés de Jesús por establecer una relación personal con sus discípulos. En Apocalipsis 3:20, Cristo se dirige a una iglesia, a una congregación. Preguntémonos, ¿eran discípulos de Cristo o no? Claro, al ser la iglesia de Laodicea, profesaban fe y se supone eran discípulos de Cristo. Pero la iglesia de Laodicea, capítulo 3, versículo 15, Cristo le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, como le puede decir a usted hoy: yo sé lo que haces. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Utilizando una expresión propia de la iglesia de la Odisea. En esa región las aguas eran aguas termales y el agua que bebían regularmente era tibia. Cuando llegaba un extranjero a la Odisea,
y probaba el agua de ese lugar, por lo regular la vomitaba, porque era agua tibia. Y Cristo está diciendo, por esa condición yo te voy a rechazar. Pero no solamente Cristo nos advierte sobre su rechazo. Versículo 20, todos juntos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A la puerta de qué? De la congregación. A la puerta de esa iglesia. Yo estoy a la puerta y llamo. Sigue diciendo, si alguno oyere mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Utilizando el elemento de la cena, que era un elemento muy especial para los judíos. Un judío no invitaba a otro judío a cenar a menos que tuviese el interés de establecer una relación de amistad íntima. El llamado de Cristo es, en primer lugar, abre la puerta, en este caso de la congregación, ten disposición, sé accesible, porque yo quiero tener una relación íntima y personal contigo. ¿Tiene usted realmente como discípulo una relación personal con Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó su palabra de manera personal, usted solo con Él? ¿Cuándo fue la última vez que usted realmente tomó tiempo para orarle a Dios, para conocer más de Cristo? Porque si usted solamente tiene una relación congregacional y dominical, pues Cristo advierte, va a existir juicio, va a haber consecuencias por tu acción, no por mí, sino por tu acción. Pero si hoy abres la puerta, debes entender que yo estoy dispuesto, dice el Señor, a entablar una relación viva, personal, íntima contigo, porque eres mi discípulo y porque Dios es amor. Vean conmigo Marcos 2, versículo 13. De Marcos. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba su labor como maestro. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Un pecador, un publicano, una persona extremadamente depravada, torcida y corrupta como Leví. Cristo lo hace su discípulo, ven, sígueme. Y levantándose le siguió. Verso 15. Aconteció que estando Jesús, ¿en dónde? A la mesa, porque recuerdan lo que dice Apocalipsis, cenaré con él y él conmigo. Bueno, pues estando Jesús a la mesa, ¿en dónde? En casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa, juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Le quiero hacer una pregunta. ¿Realmente Jesús es bienvenido en su casa? No me tiene que responder. Pero hago la pregunta porque como discípulos debemos saber que Él tiene el interés, pero muchas veces nosotros no somos accesibles a Cristo. ¿Realmente Cristo es bienvenido en mi hogar? ¿Realmente Jesús es bienvenido en mi matrimonio? ¿Realmente Cristo es importante, valioso en mis decisiones? Porque muchas veces, hermanos, hemos adoptado una religiosidad, una exterioridad, en donde a Cristo solamente lo vemos los domingos y pensamos que tenemos una relación con Él. Pero ¿realmente Cristo se sienta conmigo para cenar? ¿Tenemos una relación? ¿Una intimidad, maestro-discípulo? Reflexionemos sobre ese primer punto. Pero Cristo no solamente se interesa por tener una relación viva y personal. Marcos capítulo 1, versículo 29 en adelante. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Bueno, Cristo entra a la casa de Pedro y Andrés. Pero ¿qué es lo que puede ver Cristo en estos discípulos?
que son discípulos accesibles. Y a veces usted y yo no somos accesibles a Cristo. Queremos que Cristo sea accesible a nosotros, pero nosotros no estamos dispuestos a ser accesibles a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Vean lo que sigue diciendo el versículo 30. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Esa última expresión, le hablaron de ella, en Lucas 4, por favor, busquen Lucas 4. Versículo 38, se describe de la siguiente forma. Noten la diferencia entre Marcos y Lucas con respecto a la petición que le hace Simón y los discípulos sobre su suegra. Dice el 38, todos juntos, Lucas 4:38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. ¿Y qué dice? Y le rogaron por ella. No solamente le hablaron de la enfermedad de la suegra, sino que le rogaron. Fue una dependencia total a Cristo para que les ayudara ¿en qué? En una necesidad importante para ellos. Recordemos que la medicina se desarrolló apenas tiene un siglo, estaba muy atrasada, no existían los antibióticos, y tener una gran fiebre en aquella época representaba un peligro de muerte. No era tan fácil. Tener una fiebre de esta índole representaba un peligro de muerte, de mucho riesgo. Pero los discípulos le ruegan a Cristo. Y vemos a un Jesús que les dice, miren, eso no es importante. Lo que es importante es el espíritu. Que muera, va a ir con Dios. ¿Eso les dijo? No. Es que lo que importa es el corazón. ¿Les dijo eso? Tampoco. Lo cual nos lleva a un segundo punto, hermanos. Jesús, como maestro, se interesa por las necesidades más básicas de sus discípulos. Aún la enfermedad más insignificante no se escapa del control de Cristo Jesús. Él está interesado en usted, en las cosas más básicas, en su comida, en su salud, en su enfermedad, en su crisis, en las cosas más insignificantes como serán tal vez unos zapatos, un abrigo. Cristo realmente, como Maestro y Señor, está interesado por nosotros. ¿Está pasando usted por una enfermedad? Yo no lo sé. ¿Está batallando usted con su salud? Puede ser. Yo no le puedo asegurar que Cristo lo va a sanar, pero lo que sí le puedo asegurar es que Cristo está muy interesado en su situación y que esa situación Cristo la va a usar precisamente para el bien supremo, que es conformarnos a su imagen. ¿Pero Cristo lo puede sanar? Sí. ¿Y Cristo lo quiere sanar? Definitivamente sí. Pero hay cosas que van más allá del deseo de Cristo, como forjar nuestro carácter, como desarrollar nuestra fe. Pero mis hermanos, Cristo está interesado en lo más mínimo, en su comida, su bebida, su ropa, su salud. Mateo capítulo 8, verso 14, es el otro testimonio del evangelista y destaca otra cosa que debemos notar. 8:14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, importante, ¿con qué? Con la palabra echaba fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. No vemos a un exorcista, no vemos a una persona que hace un rito extraño para sanar y para expulsar demonios. Con la palabra echaba fuera los demonios y sanaba a los enfermos. 17.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Cristo está interesado en lo más insignificante, su dolor de espalda, su problema de salud, diabetes, hipertensión, lo que sea. Hace un mes aproximadamente, ustedes saben, tuve un problema de salud, un problema con el corazón, una taquicardia supraventricular paroxística. Se escucha bien feo, ¿verdad? Bueno, y yo le decía al Señor: Señor, tengo 28 años, me salvaste a los 17, nunca te he pedido cosas como estas porque siempre he sido sano, porque siempre he tenido lo básico. Señor, tú me has enseñado teología, tú me has ayudado a compartir tu palabra a otros, pero te ruego, Maestro, que me ayudes en mi situación de salud. Y hermanos, realmente la situación era complicada, humanamente hablando. 170,000 pesos para una operación, formar parte del estado de Puebla, porque en Veracruz no lo hacen, a ver si la libro, porque pueden perforar parte del órgano. Pero hermanos, en ese momento recordé este pasaje y muchos otros. Cristo está interesado no solamente en nuestra salvación, sino en las cosas más esenciales de la vida cotidiana. ¿Se ha quedado usted sin comer? ¿Desayunó hoy? ¿Va a comer hoy? ¿Tiene salud? ¿Tiene familia? Es que Cristo realmente está interesado en usted. Y no le digo con esto que no va a sufrir, que no va a padecer, pero quiero que tenga conciencia de como maestro Cristo no solamente quiere enseñarle, quiere tener una relación personal, pero en segundo lugar está interesado en las necesidades más básicas de sus discípulos. Hijitos míos, ¿tenéis algo de comer? ¿Se acuerdan de esa pregunta? ¿A quién se la hizo? A sus discípulos. No tenemos nada. ¿Qué les dijo? Echen la red. ¿Solo quería hacer el milagro para que lo exaltaran? No. Es que también estaba genuinamente interesado por las necesidades de sus discípulos. No hay trabajo, no hay comida, Señor. No se preocupen. Yo soy el dador de la vida. Yo soy el creador del universo. Y lo que espera de nosotros Cristo, hermanos, como discípulos, ¿qué es? Una palabra clave: dependencia. Pero usted y yo sufrimos porque muchas veces somos necios o queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. Nos sale mal un proyecto, nos afectamos en la salud, problemas en el matrimonio, problemas en la iglesia. ¿Por qué? Dice Santiago: porque no pides, pides y pides mal. Es que nos olvidamos de ese himno que dice: si Él cuida de las aves, ¿cómo dice? Cuidará también de mí. El apóstol Pablo es un testimonio vivo de que el sufrimiento es una marca para un discípulo. Pero hermanos, ¿le faltó algo al apóstol Pablo realmente? Vean la providencia divina, todo se resolvía, el imperio volcado a su favor, una casa especialmente para él, para poder predicar el evangelio del reino. Mis hermanos, Cristo está interesado en usted, en lo más esencial de su vida, en lo más básico. Y para concluir, Marcos 1, versículo 31, dice así, todos juntos, Marcos 1, 31 en voz alta: entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre. ¿Y qué dice? Y ella le servía. Terminamos diciendo, en tercer lugar, Jesús de Nazaret, nuestro maestro, está interesado por una cosa muy importante, y creo que es lo más importante. Está interesado por desarrollar, ¿qué? Un carácter en sus discípulos. O sea, la finalidad del maestro es esa. La finalidad de un profesor no es esa. Un profesor solamente dice: aprende para que sepas, para que tengas intelecto, para que engordes tu cerebro, para que nadie te engañe. Pero el Maestro Jesús, ¿por qué nos enseña? Porque está interesado en desarrollar nuestro carácter. Y cabe mencionar que ese carácter tiene como molde principal a Cristo Jesús. Se sabe en esta frase: aprendan de mí, todos juntos, que soy manso y humilde de corazón.
Ahí tenemos a unos discípulos en el verso 29. Simón, ¿verdad? Arrebatado, agresivo, enojón tal vez, iracundo, voluble, una persona incongruente, y tal vez usted es así. Tal vez yo soy como Simón, que quiero resolver las cosas con un arma, que puedo decir mi vida pondré por ti y al rato lo estoy negando, pero tenía seguro el desarrollo de su carácter Simón, ¿o no? Sí, tenía seguro ese desarrollo, ese crecimiento, porque el maestro no es voluble, porque el maestro no es iracundo, porque el maestro es perfecto. ¿Y cómo termina Simón, hermanos? Entregando la vida por Cristo. Tenemos a otros discípulos ahí, Jacobo y Juan. ¿Los ven? Juan y Jacobo, en cierta ocasión, maestro, estas personas no te recibieron bien. ¿Se acuerdan qué le pidieron? ¿Quieres pues que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, como también lo hizo el profeta Elías? Me temo que muchos predicadores hoy, reformados, bautistas, tienen un énfasis equivocado sobre la ira de Dios. Dios aborrece al pecador, Dios lo odia, Dios lo abomina. ¿Qué les dijo Cristo a los discípulos? Ustedes no saben de qué espíritu son. Pero ya viejo Juan, ¿qué dijo? Hijitos, amémonos porque el amor es de Dios. ¿Cambió su perspectiva? Si alguno hubiese pecado, ya no dice arrójenle fuego. ¿Qué dice? Abogado tenemos para con el Padre. Su carácter no es el que Dios quiere, ¿eh? Si usted dice, es que así soy yo, bueno, es precisamente lo que Dios no quiere, que usted sea usted. Dios quiere que usted diga, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo quiere transformar su carácter, y una palabra clave en este tercer punto es la palabra servicio. Vean el versículo 31. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Una mujer, no tenemos nombre de ella, pero una mujer que pudo dimensionar la relación que hay entre lo que Él ha hecho por mí y cómo yo debo responder ante las bendiciones del Maestro. Esta mujer, inmediatamente que fue sanada, se levantó y no solamente servía a Cristo. ¿A quién más servía? A sus discípulos. Dios sí aborrece, Dios sí abomina a aquellas personas, a aquellas acciones, uso figuras antropomórficas, Dios sí abomina a aquellas personas y a aquellas acciones que no tienen que ver con el servicio. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. ¿Hay necesidad de que se le pida a usted apoyar en el aseo? No, no debería de haber necesidad, porque el Señor quiere que sirvamos. ¿Habría necesidad de que usted escuche de su esposa, ayúdame? ¿O de su esposo, ayúdeme? No, porque Cristo quiere que le sirvamos. Él está interesado en desarrollar un carácter. Vean conmigo, por favor, un pasaje en Juan, y terminamos con este. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo el Señor. Podemos ser los peores cristianos hoy, pero tenemos la certeza de que el Señor nos va a cambiar, porque el que comenzó la buena obra, la perfecciona hasta el día de Cristo. Juan, por favor. Capítulo 13. Inicié el sermón diciendo que la fuente de toda acción divina, ¿cuál es? El amor. ¿Por qué Dios nos redimió? ¿Por qué Dios nos creó? Por amor. La causa de todas las cosas en Dios es el amor, y la meta también. Vean el versículo 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, todos juntos, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Pero eran muy malos, ¿no?
Pero Pedro era muy voluble, lo iba a traicionar. Pero Judas lo vendió. Pero Juan y Jacobo querían los primeros lugares y que descendiera fuego del cielo para acabar con los adversarios. ¿Y aún así los amaba? Como lo ama usted, porque es imagen y semejanza de Dios y es de Cristo. Y vean el versículo 2, hermanos, que tiene que ver con una enseñanza que busca desarrollar nuestro carácter. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Adquirió la imagen y la labor de un esclavo. Los esclavos hacían esto para lavarle los pies a los invitados a una casa. Bueno, verso 6, entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Hermanos, pensemos en los pies de Simón, aunque suene un poco ridículo. ¿Le hubiese gustado a usted lavarle los pies a Simón? ¿Cómo ve? A mí no, sinceramente, porque no usaba zapatos, sino sandalias. Y los caminos de aquella época eran caminos por los cuales circulaban no carros, sino más bien animales de transporte. Y esos animales de transporte, ¿qué dejaban como rastro? Su excremento, sus desechos. Y entonces, al caminar, como cualquier judío o ciudadano romano, era natural que mis pies se ensuciaran de una forma tremenda. Por eso la costumbre de lavar los pies. Le vuelvo a preguntar, ¿a usted le hubiese gustado lavarle los pies a Simón? Yo pienso que no. Pero vean cómo Cristo en amor lo hace. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora. ¿Qué dice? Mas lo entenderás después. ¿Realmente Simón va a servir a Cristo o no? ¿Lo va a entender? Lo va a entender. La suegra de Pedro, hermanos, cuando dice y le servía, no solamente estaba sirviendo a Cristo, estaba sirviendo a los hermanos de Cristo, sus discípulos. Cuando usted sirve a Dios, ¿tiene en mente servir también a los hijos de Dios? Porque a veces decimos: a mí me interesa nada más lo que diga Dios, lo que yo hago nada más lo hago ¿para quién? Para Dios. Falacia, mentira, porque el texto del Nuevo Testamento hace hincapié que el que ama a Dios, ame también a su hermano. El que sirva a Dios, sirva también a su hermano. No tenemos el mismo interés que Cristo tiene por sus discípulos para con nuestros hermanos. Y por eso hoy tenemos una convivencia que usted debe aprovechar para interesarse en aquellos discípulos de Cristo que también requieren de las bendiciones que Dios le ha dado a usted. ¿Qué va a hacer usted ante el interés de Jesús? Tiene que ser accesible. Tenemos que ser, por otra parte, dependientes de Él. Y la palabra clave final: siervos. Siervos de Cristo y administradores de lo que Dios nos ha dado. Hagamos una oración, hermanos. Te agradecemos, Padre, por tu palabra hermosa, santa y perfecta. Permítenos dimensionar el gran amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por tu Hijo, porque en nuestras vidas podemos ver el interés que Él tiene por nosotros. Permítenos, Padre, ser accesibles. Ayúdanos, Señor, a estar siempre dependiendo de ti. Y danos de tu gracia, Señor, para servirte y servir a nuestros hermanos, porque es lo que tú quieres. Bendice lo que resta de este servicio, los alimentos, la convivencia, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y gloria en Cristo Jesús. Amén.